buenos días, querida audiencia. ¿Cómo están? Bienvenidos en este nuevo año 2025. Deseamos para todos muchas bendiciones, mucha salud, que realmente sea un año próspero, un año alegre, un año donde haya mucha armonía, mucho éxito y muchas bendiciones de la mano de Dios y de nuestra mamita María. Qué gusto reencontrarnos aquí en esta mañana tan linda de este miércoles, soleado, precioso, agradable. Qué gusto que estén ustedes allí del otro lado acompañándonos nuevamente. Hoy vamos a estar hablando con la magíster Lilian Torres de un tema que realmente estamos queriendo aprender y saber. Tenemos muchas dudas, muchas inquietudes, así que qué mejor que ya saludarle a la licenciada Lilian Torres, que nos va a estar justamente comentando un poquitito sobre la resolución 991, una nueva manera de hacer las cosas en el REOPAT. Bienvenida, licenciada, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros hoy. Muy buenos días, muchísimas gracias. Saludo a mis colegas y a los que no son colegas, pero están en recursos humanos y este tema es de interés. Agradezco la oportunidad porque hay muchísima información y aparte confusión con relación a este tema y queremos aprovechar todavía esa brecha de tiempo que tenemos hasta el 31 de enero. Así mismo. Si me permitís, quisiera también comunicar algo a los contadores. Ustedes saben de que nosotros hemos hecho varias presentaciones en relación a la exoneración de multa de la RG90. En ese sentido, ya tenemos una respuesta y toda la gente que se adhirió a una nota que nosotros presentamos ya tiene iniciado un proceso donde van a ir depurando sus cuentas. En ese sentido, yo les invito a aquellos que todavía no hicieron ningún reclamo respecto a esa exoneración, que hagan su pedido enviando el Excel que está circulando en las redes al Colegio de Contadores, que es el que va a aglutinar todas las consultas y propuestas en una nota que ellos van a estar presentando seguramente con posterioridad al 15 de enero. Para eso tienen que llenar sus datos y los datos de sus clientes en un Excel que está circulando en las redes. Así que les invito a hacer uso de esa opción, que es como un regalo de Reyes también para todos los compañeros y contribuyentes. Qué linda, licenciada, qué bueno. Así que bueno, aprovechemos esta invitación que nos está haciendo entonces hoy la licenciada Lilian y sumémonos también a esta causa, ¿verdad? Licenciada, queremos conocer un poquitito a qué hace referencia la resolución 991 y por qué es una nueva manera de hacer las cosas en el REOPAT. Bueno, haciendo un poco una historia de cómo empezó esto, no sé si recordás que ya tuvimos una charla anterior aquí relacionada a un decreto, que es el decreto 1989, donde se hizo una modificación de todo lo que sería el régimen de exigencias que tiene el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad para las patronales. Y en ese punto es donde ese decreto tiene una resolución que es la 527 y por último salió esta resolución 991, que es la que salió en octubre y que casi no tiene mucha difusión, por eso es que venimos a hablar del tema. Esta resolución lo que hace es aprobar un reglamento de inscripción patronal en el registro obrero patronal del Ministerio de Trabajo y por otra parte también aprobar el reglamento para las comunicaciones establecidas ya en el decreto. Y por último, establece la aprobación de dos formularios. Uno es el formulario de inscripción patronal, que está en un anexo 3 de esta resolución, y la aprobación del formulario de la declaración jurada de accidentes laborales, conforme al anexo 4 de esta resolución. Por último, dispone la obligatoriedad del uso de estos formularios y deja sin efecto algunos antecedentes anteriores. Este decreto tiene casi 18 capítulos, son casi 69 artículos, ¿verdad? Que vamos a ir comentando en el transcurso de esta charla. Sí, perfecto. Acá justamente, licenciada, estoy mirando un poquito los comentarios de la querida audiencia, a quienes agradecemos que están participando ya activamente. Tenemos bastantes seguidores en vivo, así que bueno, muchas gracias a todos los que están allí del otro lado. Nos están pidiendo si se puede mejorar un poquitito el audio. Nos gustaría saber, ahora ya subimos un poco, a ver si pueden comentarnos si se escucha mejor. Entonces, vamos viendo eso también a fin de poder llegar mejor a cada uno de ustedes. Vamos a estar leyendo sus comentarios. Quiero aprovechar, licenciada, para comentarles que también hoy vamos a tener el sorteo de este hermoso hopi que está acá y de este hermoso termo. Así que bueno, vayan participando, vayan compartiendo el link, vayan realizando sus preguntitas, que así como saben, cuanto más participen también, más posibilidades tienen de ganar.
Bueno, a ver un poquitito. Entonces vamos a estar aguardando a ver qué nos dice la audiencia si ya se escucha mejor. Licenciada, ¿cómo son las inscripciones patronales a partir de ahora y qué novedades aporta esta resolución? Bueno, básicamente se entiende de que existe una obligación patronal de inscribirse al inicio de todas las actividades, ya sea comerciales o cualquier tipo de actividad que requiera la inscripción en el seguro de IPS. Y es obligación de todos los empleadores de que te quería pedir si me podrías, yo quiero que la gente vea, hice un material para la gente que voy a estar pasando en el enlace que tiene este video. Sí. Les comento de que quería pedirles también de que puedan de alguna manera solicitarlos aquí a ustedes también. Sí. En ese sentido, este material va a estar a disposición, como les dije, en las redes de ustedes. Básicamente, entonces, la obligación patronal es de la inscripción en toda la República del Paraguay ante la dirección de IPS y también del EMTs. El decreto 1989 lo que establece es un sistema de automatización en la inscripción patronal que se hará en el IPS y que va a impactar directamente en el REO. Eso ya ha ocurrido con relación a las empresas que ya estaban previamente inscritas y en ese sentido, a partir de ahora, las nuevas empresas ya tienen esto en forma automatizado, ¿verdad? Y tienen 60 días las empresas para finiquitar el proceso de inscripción. Básicamente, están obligadas a inscribirse también las sucursales de las empresas, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos. Si es una sucursal con actividad económica diferente a las ya inscritas, se tendrá en cuenta como inicio de la relación laboral la inscripción en el IPS. La apertura de sucursales será en carácter de declaración jurada, pudiéndose acreditar mediante la comunicación de los establecimientos. Y lo que ocurre es que puede ser que vos tengas una patronal de IPS, pero tengas varias sucursales. Lo que te pide ahora el MT es que vos habilites una sucursal en donde está trabajando tu funcionario. Y en ese sentido, ocurre, por ejemplo, que las estancias tienen una administración en Asunción, pero su estancia está en Capitán Bado o está en Curuguaty. Entonces vos tenés que habilitar esas sedes y muchas veces se va a utilizar el registro único como método de demostración o se tomará en cuenta esa fecha y otras veces se va a tomar como referencia, por ejemplo, las inscripciones que se hagan en el Servicio Nacional, que sería SENACSA, y cualquier otra institución que habilite el local, porque hay industrias también que tienen ciertas habilitaciones especiales, ¿verdad? En el caso que la sucursal tenga la misma actividad económica o igual a los ya inscritos, se va a tomar en cuenta la relación de apertura del grupo. Esta obligación de las inscripciones, ¿verdad? Como le dije, es a nivel Paraguay y se puede hacer a través de la plataforma web del MTES, plataforma web del SUACE, inscripción automatizada, que es la de IPS y que pasa y replica en el REO, ¿verdad? Para las inscripciones se deben llenar este formulario que fue aprobado por la resolución 991 y otros documentos que voy a citar más adelante, ¿verdad? En el caso de las EAS, estas inscripciones son automáticas, porque existen varias formas de inscribirse en este momento, que son las que te mencioné. En todos los casos, ¿verdad? El sistema informático del REO, que es el registro de empleo el registro de empleo obrero patronal, notificará por correo a la patronal o a su representante esta inscripción y en ese sentido se tiene que adjuntar el formulario, la constancia de inscripción en el registro único y la fotocopia civil del representante legal. Después se tiene que adicionar los datos de las empresas, ¿verdad? Relacionadas al nombre, RUF, si tiene, por ejemplo, IPS, el número de tipo de seguro, si tiene relaciones con algún banco, número de seguro social, fecha de inscripción, actividades económicas, etcétera, que son datos que la gente va a tener que leer taxativamente después en la resolución, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene este nuevo capítulo de las inscripciones patronales? Primero, que las solicitudes de inscripción, como ya son automatizadas, ellos tienen 3 días. O sea, si vos te escribís hoy en el IPS dentro de las 72 horas, el REO tiene que rescatar tu información
y vos tenés un tiempo para regularizar y actualizar las informaciones, ¿verdad? Esas actualizaciones también se deberán realizar en forma anual, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. ¿Cuál es la obligación entonces hoy? Aparte de si ya estás inscrito o tenés la obligación de actualizar los datos de tu empresa a partir de este 1 de enero 2025 hasta el 31 de marzo del 2025. Y son datos relativos a si cambiaste de domicilio, cambiaste de representante legal, si cambiaste o adheriste a nuevas actividades, etcétera, ¿verdad? Los plazos para este tema son 60 días a partir de la inscripción. En el tema de las actualizaciones, el plazo es desde el 1 hasta el 31 de marzo. Las inscripciones también se van a poder hacer en línea, que es lo que hoy se está haciendo. Y en ese sentido, se dice que más adelante se va a implementar un sistema donde estos formularios van a ser digitalizados. Y está también el tema de la inscripción de oficio, que puede ocurrir cuando se van a verificar los lugares donde se están realizando las actividades, ya sea comerciales, laborales, etc. Excelente, licenciada. Estuvimos ya hablando entonces de por qué medios se realizan estas inscripciones, Sí. ¿verdad? Y también cuáles son las comunicaciones que deben realizarse en la REOR. ¿Qué nos puede decir sobre las comunicaciones de entrada de trabajadores? ¿Cuáles son los datos a comunicar, los documentos, los medios y los plazos? Sí. Esta resolución tiene un anexo 2, que es donde se aprueba todo el tipo de comunicaciones, en donde básicamente tenemos el de entrada de trabajadores, salidas, licencias y permisos previstos legalmente, vacaciones, sanciones, comunicaciones de accidentes de trabajo, comunicaciones de enfermedades profesionales, liquidaciones de salarios, preavisos, bonificación familiar, ausencias, liquidación por terminación de contratos, la habilitación de guarderías y salas de lactancia y la actualización de datos de los trabajadores también es obligatorio. ¿Qué es lo que trae de nuevo la comunicación de entrada? Básicamente, la automatización de la entrada del personal impacta directamente en el REOSA. Vos te inscribís en el IPS, automáticamente dentro de esas 72 horas aparece tu funcionario y vos tenés que entrar a actualizar la información dentro de los 30 días hábiles. Vos tenés 30 días para actualizar los datos referidos a todo lo que se refiere a ese personal en particular, y estamos hablando ahí de que los trabajadores tienen la obligación de facilitar a su empleador los datos de cantidad de hijos, fechas de nacimiento, domicilio, todos los datos personales referidos a él, inclusive si es que tiene algún tipo de discapacidad o si proviene de alguna etnia o algo así, ¿verdad? Por otra parte, hay otros datos que deben ser cargados y están relacionados al tipo de contrato que se tiene con ese personal. Y aparte de eso, se tienen que agregar datos relativos a los turnos que cumple, el horario que cumple, las funciones y su salario. Entonces, esa es un trabajo adicional que tienen las personas que se dedican al Departamento de Recursos Humanos en relación a la entrada de trabajadores. Pero esto se les complica un poco más, ¿sabe por qué? Sí. Porque a partir de esta resolución también estamos obligados a informar la presencia de personas tercerizadas que estén realizando una gestión o un trabajo dentro de nuestras instalaciones. Y en ese sentido, ellos tienen que tener una cierta habitualidad que viene a ser 12 horas semanales o 48 horas mensuales. ¿Y cuáles serían estos casos? Por ejemplo, nosotros contratamos el servicio de seguridad. Este personal trabaja para alguna empresa de seguridad. Ellos nos cobran a nosotros una factura mensual, pero es nuestra obligación comunicar la entrada de ese funcionario. Entonces es ahí también donde tenemos que ir formalizando las relaciones que tenemos con las personas que nos prestan un servicio tercerizado. Y aparte del contrato del servicio, tendrían ellos que facilitarnos a nosotros una nota donde nos informa que esa persona, con los datos completos de esa persona, porque nosotros tenemos la obligación de informar el ingreso, inclusive la salida. O sea, si ya no viene más o ya terminó su trabajo, o tenés que comunicar eso. Y eso nos afecta con contratistas, nos afecta con cualquier, por ejemplo, un auditor que a veces viene y trabaja un mes o 2 meses en tu oficina. Todo eso tenemos que estar comunicando.
este tema de la resolución con relación a la comunicación de entrada establece un periodo de 30 días hábiles y están incluidos también los trabajadores que están en una ley especial que es la 3050, que crea el sistema de ayuda mutua hospitalaria perteneciente a la población indígena del Chaco. O sea, ellos también tienen que comunicar sus entradas. Y también el sistema de seguridad de las colonias menonitas. Ellos tienen hospitales especiales y prestan un servicio tercerizado inclusive para IPS. Y otra de las instancias o patronales que deben inscribirse son las de las cajas de jubilaciones, que tienen la obligación también de comunicar la entrada en este tema. Anteriormente ellos estaban fuera, claro, ahora están dentro porque también. por este párrafo que te mencioné antes, donde la gente tiene que comunicar quienes están trabajando en sus instalaciones. Perfecto, licenciada, qué buen punto, ¿verdad? Aclarado también. ¿Y qué nos puede decir respecto a las comunicaciones de salida de trabajadores? ¿Cuáles son los datos a comunicar, los documentos, los medios? Sí. Se entiende por salida la baja del trabajador en el registro obrero patronal al término de una relación laboral, ¿verdad? La automatización va a tener el mismo efecto que tiene en relación a las comunicaciones de entrada, porque va a impactar directamente del IPS al REOPAC. El empleador tiene 30 días para actualizar los datos referentes al personal que está saliendo y en ese sentido alcanza inclusive a los trabajadores profesionales independientes o tercerizados, extranjeros, temporales, que dijimos que tenemos que comunicar sus entradas. Los datos a comunicar son la identificación del trabajador, el motivo, la fecha de salida. En el caso de abandono de trabajo, debemos indicar la fecha del último día en que el trabajador prestó servicio. ¿Cuáles son los documentos que tenemos que agarrar y declarar? Nosotros no tenemos que alzar documentaciones en este momento. Lo que tenemos que hacer es informar o cargar los datos, y las documentaciones que tienen que estar dentro de nuestros archivos son aquellas que justifiquen la terminación de los contratos por el artículo 78, 81, 84, que son los que mencionan en qué caso se termina la relación laboral, y cada una de ellas tiene un estilo, ¿verdad?, de forma de documentar, en la que siempre se va a utilizar una liquidación de salario, y en otros casos va a haber otros documentos como notas, va a haber inclusive seguramente telegramas colacionados y otros documentos que hacen o justifican la terminación de ese contrato. Los plazos son siempre 30 días hábiles. En el caso del Ministerio de Trabajo, todas las comunicaciones son días hábiles. Muy bien, licenciada. Perfecto. ¿Y qué se entiende por licencias y permisos previstos legal y contractualmente? ¿Cuáles son los datos a comunicar, los documentos, los medios para comunicar y los plazos? Sí. Se entiende por licencias y o permisos, ¿verdad?, los establecidos en el Código Laboral, y el periodo durante el cual el trabajador está autorizado para no asistir a su trabajo o dejar de cumplir con sus obligaciones. ¿Cuáles son los datos a comunicar? Se identifica al trabajador y se menciona, por ejemplo, el permiso que se le otorga en día, hora, etcétera, ¿verdad? Se ponen los argumentos. Los tipos de permiso: licencia de enfermedad, luto, nacimiento, lactancia, maternidad, matrimonio, adopción, paternidad, y aquellas obligaciones que tiene que cumplir ante la ley el trabajador, o aquellos donde tiene que hacerse, por ejemplo, la licencia de búsqueda de empleo, vacunación, exámenes de Papa Nicolau, mamografía, detención de cáncer de próstata y otros que están previstos en la ley, y otros datos a comunicar que sean complementarios a este permiso o licencia. La documentación siempre va a ser un certificado médico, un certificado de acta de nacimiento, de matrimonio, de defunción y algún otro documento que justifique el permiso que se otorga. Los plazos de comunicación siempre son 30 días hábiles a partir de la fecha del inicio del evento. Muy bien, licenciada. ¿Y qué se entiende por vacaciones otorgadas? ¿Cuáles son los datos a comunicar, los documentos, medios para comunicar y los plazos también cuando hablamos de vacaciones? Cuando hablamos de comunicaciones, nosotros tenemos que entender que todas se van a realizar a través del sistema REOP que tiene habilitado la patronal. Y en ese punto es importante mencionar que las vacaciones sí o sí tienen que darse, porque
el personal necesita un tiempo para recuperarse de todo el proceso que tuvo durante el año. Y es un descanso retribuido, que tiene que sí o sí concederse en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Los datos que se deben comunicar siempre están relacionados al trabajador y están con los siguientes datos que debe tenerse en cuenta. Por ejemplo, la fecha en que solicitó el trabajador las vacaciones o la fecha en que la empresa le otorgó para salir de permiso, el periodo que corresponde a las vacaciones, la fecha de comunicación de las vacaciones al trabajador, la remuneración abonada y cualquier otra observación que se quiera realizar. Los documentos son las notificaciones de vacaciones al trabajador, que debe realizarse como mínimo 15 días antes a la fecha en que va a salir. El recibo de vacaciones. El empleador también puede confeccionar más adelante un recibo en el sistema REOT que va a estar habilitado para realizar estas opciones. La comunicación siempre va a ser 30 días hábiles desde la fecha del inicio de las vacaciones, básicamente. Muy bien, perfecto, licenciado. Entonces, cuando hablamos de las vacaciones otorgadas, ¿verdad? Que todo se debe comunicar, y así cuando bien decía, siempre y cuando se pueda, esto es un derecho adquirido, ¿verdad? Por el trabajador. ¿Y qué se entiende cuando hablamos, por ejemplo, licenciada, de los accidentes laborales? Cuando hablamos de los accidentes laborales, nos estamos refiriendo a un concepto que en este momento está mucho más claramente. Me gustaría leer un poco lo que dice la resolución. Sí. Entiéndase por accidente laboral todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aunque sea fuera del lugar y hora de trabajo. Se considera accidente de trabajo cuando se producen los traslados del trabajador hasta el lugar de su trabajo. Muchas veces cuando ocurre, ¿verdad?, accidentes, anteriormente la ley o el Código Laboral establecía que era hasta 1 o 2 horas después de que sale o 1 o 2 horas antes de que entre. En este momento es desde el momento que él se traslade para su trabajo o del trabajo salga para su casa, él está en ese sentido cubierto por este accidente laboral. La empresa está obligada a identificar y comunicar los datos del empleado. Hay una declaración jurada que en este momento se aprobó, que es la que tiene que utilizarse, y el plazo de comunicación debe realizarse en un plazo de 8 días corridos desde la fecha del evento. Ya, perfecto. Es bueno saber eso también, ¿verdad? Porque de repente cuesta diferenciar, entonces a partir de que el empleado se dispone a ir al trabajo, entonces ya se debe contemplar también como tal. Y en el caso, por ejemplo, de enfermedades profesionales, ¿cuáles son los datos que hay que comunicar, los documentos, ¿verdad? Los plazos también? Sí, básicamente se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico, dice, permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia directa de la clase de trabajo que realiza el trabajador, o del medio que se haya visto obligado a trabajar y que haya sido determinado como enfermedad profesional. Los datos a comunicar están referidos al empleado y están relacionados a la fecha del certificado médico, del último examen médico, la identificación y domicilio del que le prestó el servicio, los teléfonos, diagnósticos, fecha de diagnóstico, forma de diagnóstico, fecha de la primera manifestación, fecha de inicio de la asistencia laboral, exposición, zona del cuerpo afectada, tipo de enfermedad y otros agentes causantes. La documentación es el certificado médico que acredite la enfermedad. Plazo. La comunicación debe realizarse dentro de los 30 días hábiles desde la fecha del inicio del evento. Muy bien. Licenciada, ¿y qué se entiende por liquidación de salarios? ¿Cuáles son los datos a comunicar, los documentos, medios para comunicar y los plazos también? Sí, en este aspecto hay una innovación con relación a lo que se entiende por liquidación de salarios, que es la que donde se liquidan los haberes que recibe el trabajador del empleador o su representante. La comunicación de liquidación de salarios queda suspendida cuando el trabajador no recibió ninguna remuneración, y estos son en los casos de reposo,
y el empleador hubiera comunicado estas causas, por ejemplo, permisos, licencias, suspensiones. Los datos a comunicar es la identidad del empleado y los datos relativos a lo establecido al periodo de pago, fecha, forma de pago, cantidad de días trabajados, horas trabajadas, feriados, vacaciones, descuentos, etc. La documentación va a ser el recibo de liquidación suscrito, firmado por el empleador y el trabajador, y el empleador podrá confeccionar este documento más adelante en el sistema REOT. Es aquí que me gustaría mostrar un poco la pantalla para mostrarles de que vamos a tener un calendario perpetuo relacionado a la liquidación de salarios. En ese sentido, nosotros a partir de esta resolución vamos a estar obligados a comunicar en forma bimestral los pagos de salarios por cada empleado que tengamos, y va a ser conforme al siguiente periodo de liquidación. Por ejemplo, las de enero se van a declarar en marzo, febrero, abril, etcétera, conforme al calendario que está ahí en la pantalla. Y hay una terminación de número patronal que va del 0 al 9, y las fechas van a ser días hábiles del 10 al 19 de cada mes establecido, ¿verdad? Por supuesto, esto van a tener sus consecuencias en el sentido de que si no cumplimos, mucha gente en este momento está preocupada porque dice que tiene que cargar estos datos. En ese sentido, les comentamos que todavía no está habilitado el sistema, que en ese punto tiene que existir una resolución durante el 2025 en algún momento, donde van a establecer quiénes van a ser las patronales que van a ingresar primero, porque, porque ellos tienen que aprobar también su sistema. Claro. Y en ese sentido seguramente vamos a tener muchísimos inconvenientes, ¿verdad? Es por eso que inclusive ahora nosotros pedimos una reprogramación otra vez de una de las comunicaciones que tenemos que realizar, ¿verdad? Sí, licenciada, realmente, bueno, o sea, yo creo que con esto los contadores o las personas que se realizan a todo lo que realizan actividades de recursos humanos van a tener bastante trabajo. Y ahí es tu sistema donde vos tenés que actualizar también conforme a esto. Entonces, le invitamos a nuestros queridos colegas y la gente que está en recursos humanos que escriba a StarSoft, que pregunte un poco por su sistema administrativo. Así mismo. Y creo que tenemos que hacer después una presentación un poco del sistema. Yo creo que sí. Conozca, sí, ¿verdad? Que sepan también que tenemos nuestro sistema de recursos humanos y que como siempre StarSoft quiere brindarles lo mejor a todos los contadores, a los queridos amigos de la casa, a los empresarios, por supuesto, para que puedan tener realmente todo en regla, que presenten en tiempo, en forma, digamos, conforme a todo lo que son las exigencias también, y después no haya que pagar multa. Así que para cualquier información pueden comunicarse al 021-729-0909, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales con mucho gusto pueden realizarle una demo. Y ahí ustedes conocen también nuestro sistema de recursos humanos. Ahí le vamos a pedir a Gerardo que ponga un poco el teléfono. Sí, claro. Que ponga también el nombre del sistema para que podamos... Así mismo, ¿verdad? Para que puedan conocer también y dimensionar un poquitito que también desde StarSoft podemos nosotros acompañar todo este proceso y ayudarles para que ustedes también puedan agilizar su trabajo, ¿verdad? Por supuesto. Así que yo creo que también con esto los contadores se merecen un poco también una retribución mayor, porque realmente es mucho el trabajo que deben realizar, y con esta herramienta por supuesto se le va a facilitar también, ¿verdad? Sí, yo creo en ese aspecto muchas veces nos quejamos por este tema de la incorporación de nuevas obligaciones, pero yo creo que tenemos que hacer también tenemos que tener un poco esa perspectiva positiva de decir de que es una oportunidad en que podamos valorar el trabajo que vamos a realizar, porque si se mira un poquitito en detalle todo esto, representa realmente muchísimo trabajo adicional. Claro. Básicamente vas a tener que tener un recurso humano o más, dependiendo de la cantidad de funcionarios que tengas, para realizar solamente estas funciones y estar bien cubierto, ¿verdad? Así mismo, ¿eh? Así que bueno, vean también entonces el lado lindo, que es como una oportunidad laboral también para aquellos que estén, digamos, queriendo perfeccionar también todo lo que es el área de recursos humanos. Así que, así como bien decía la licenciada, veamos el lado positivo, el lado bueno de una oportunidad laboral, ¿verdad? Y licenciada, ¿qué se entiende, por ejemplo, cuando hablamos del aguinaldo? Veo que hay muchísimas preguntas, licenciada, la querida audiencia.
La gente está con ansia, con ganas de saber un poco más, de entender, de interpretar mejor. Así que vamos a ir realizándolas después también, las de la querida audiencia. ¿Qué se entiende por aguinaldo? ¿Cuáles son los datos a comunicar, los documentos, medios para comunicar y los plazos también? Como te había dicho hace rato, todos los medios que tenemos para comunicar están a través del sistema REOP. En este momento justamente existe mucha inquietud con respecto a este tema, ya que esta resolución dice que el plazo para comunicar los aguinaldos, que es cargar los datos en el sistema, en este momento no se alza documento, pero por supuesto que sí tenés que tener disponible en tus carpetas en caso de alguna fiscalización o verificación. Ese plazo es hasta en este caso sería hasta hoy, 8 de enero, si vamos a irnos a lo que dice la ley. Gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros este fin de año solicitamos al Ministerio de Trabajo una extensión de este periodo y hasta el 31 de enero puedes cargar esta información sin multas, ¿verdad? ¿Cuál es la documentación que tenemos que tener? El recibo de aguinaldo, y el empleador va a poder confeccionar eso comprando, por supuesto, los sobres o más adelante a través del sistema REO, ¿verdad? Se entiende que el aguinaldo es una remuneración anual complementaria, es la 12ª parte de todas las remuneraciones recibidas en el año, y eso implica salarios extraordinarios, comisiones, etcétera. No incluye bonificación familiar. Y en ese punto, bueno, en este momento esta obligación es presente y tenemos que realizarla como máximo al 31 de enero. Es solo cargar datos, y los datos que se cargan están referidos a aquellos funcionarios que están activos. No solicita información de aquellos que ya salieron, ¿verdad? Y los datos básicos que se cargan es el nombre del trabajador, la fecha del pago y el importe de lo que se pagó. Ya, perfecto, licenciada. Y cuando hablamos un poquitito de bonificación familiar, ¿verdad? ¿Cuáles también son los documentos, los medios para comunicar? Queremos saber también respecto a las ausencias, los preavisos, si nos puede ampliar un poquitito esa parte también. Te vamos a hablar de las sanciones también, ¿verdad? Sí. Bueno, la bonificación familiar es un derecho que tiene el trabajador y representa el 5% del salario mínimo por cada hijo matrimonial, extramatrimonial o adoptivo. Alcanza también la comunicación de las causales de extinción. ¿Qué ocurre con relación a las causales de extinción? Supuestamente esta bonificación debe ser abonada hasta los 18 años de edad, ¿verdad? Acá habla, por ejemplo, por salario mínimo de 5% del salario mínimo por cada hijo matrimonial. Y hay que decir de que pueden percibir esto aquellos trabajadores que no tienen más de 2 salarios como salario mensual, ¿verdad? Los datos que van a comunicarse es una identificación del empleador, de sus hijos, si es que tiene hijos con discapacidad, acerca de las documentaciones, la fecha de la comunicación de derecho a percibir la bonificación y las causas por las cuales ya no se va a cobrar también, ¿verdad? Y la documentación es una solicitud escrita porque al ser un derecho del trabajador, el trabajador puede solicitar, ¿verdad?, al empleador esta bonificación por nota, acercando los documentos como el certificado de nacimiento, de vida y residencia, etc. El plazo para comunicar siempre son 30 días hábiles corridos desde la fecha de la solicitud que hizo el trabajador. Con relación al preaviso, las ausencias y preavisos. En el caso de las ausencias, es el trabajador quien tiene que justificar o firmar una nota donde manifieste de por qué él no se presentó a trabajar. Los datos a comunicar siempre van a ser las que están relacionadas al trabajador, la fecha de su ausencia y si es una indicación justificada o injustificada. ¿Por qué? Porque puede ocurrir de que el trabajador se sintió mal y bueno, se fue directamente al doctor y no pudo avisar a la empresa y después justifica con un reposo, etc. Esta comunicación debe hacerse siempre dentro de los 30 días hábiles a partir de la fecha del evento. En el caso de los preavisos, también estamos obligados a efectuar la comunicación y estos preavisos tienen que estar relacionados siempre a lo establecido en el Código Laboral. O sea, yo tengo que tener una nota firmada por mi empleado y el empleador en este caso, y los datos que debe contemplar siempre es la fecha que se le otorgó de preaviso y las observaciones que hagan relación a este preaviso que se otorgó, ¿verdad? La documentación siempre va a ser la notificación, eso vos tenés que tener guardado, no hace falta que alces, y el plazo son 30 días hábiles, ¿verdad?
como te dije, yo quería hablarte un poco también de las sanciones, Sí. porque las empresas dentro de su reglamento interno tienen sanciones disciplinarias. Estas sanciones también deben ser comunicadas y pueden ser ya sea por suspensión de trabajo o salario, porque hay veces que se le sanciona con sacarle el salario al funcionario, amonestación verbal, apercibimiento, traslados de lugares de trabajo, postergación de ascenso o aquellas que estén convenidas dentro del código laboral. Los datos van a estar siempre relacionados al funcionario y se tiene que mencionar cuál es la sanción que se le aplica, la fecha del inicio y el periodo de tiempo que va a durar, el motivo de la sanción y si hay otras observaciones. La documentación siempre va a ser una nota que se le remite al trabajador con la medida adoptada y los plazos son de 30 días hábiles desde la fecha del inicio de ese evento. No sé si quieres Muy bien, mirar tus sí. mensajes. Sí, también queremos saber un poquitito cuando se quiere dar por terminada, digamos, una relación laboral, la liquidación por terminación de contrato. Sí. ¿Cuáles son los requisitos, verdad? Y también veo que hay muchas preguntas. Nosotros ya tenemos aquí también la habilitación de guarderías, sala de lactancia. Queremos conocer un poquitito más. Bueno, con relación a las liquidaciones por terminación de contrato, es también una obligación en este momento de comunicar el término y los términos en los cuales se realizaron la liquidación de haberes finales que recibe el trabajador de su empleador por el concepto de terminación de contrato. Los datos que se van a comunicar siempre están relacionados al funcionario y se tiene que tener en cuenta la fecha de liquidación, el salario, la antigüedad, los beneficios que le correspondía, preavisos, vacaciones proporcionales, aguinaldos, salario y los descuentos del seguro social y en el caso de las cajas bancarias o colonia menonita, otros descuentos que hay que detallar. La documentación es el recibo de liquidación aceptado por el trabajador y el empleador podrá confeccionar este documento más adelante en el sistema REO. El plazo va a estar relacionado al calendario perpetuo que tenemos ya definido y que les mostré el cuadro anteriormente. En ese sentido, vos tenés que ajustarte, esta liquidación va a tener que ser informada bimestralmente conforme a ese calendario perpetuo. Muy bien, licenciada. ¿Y qué se entiende cuando hablamos de actualización de datos de los empleados? Me falta hablarte de la habilitación de guardería. Ah, bueno, perfecto, sí. Bueno, con relación a la habilitación de guarderías y salas de lactancia, es importante mencionar de que las guarderías son espacios habilitados para niños menores de 2 años donde quedan bajo custodia durante el tiempo en que la mamá trabaja o su padre trabaja, cuando se trate de establecimientos donde existan más de 50 personas trabajando de uno u otro sexo. O sea, no es necesario que haya 50 mujeres. Si la empresa tiene 50 trabajadores, ya es obligatorio tener una guardería. Perfecto. Y la sala de lactancia debe ser un espacio que está acondicionado dentro de la empresa para que las mamás puedan o dar de lactar o sacarse o extraerse la leche materna en un sitio adecuado, saludable y que cuente con los elementos necesarios para hacer la conservación de esa leche. Esto es cuando en la empresa trabajen más de 10 mujeres. Perfecto. Si tu empresa tiene 10 mujeres, tenés que tener obligatoriamente una sala de lactancia. ¿Cuáles son los datos a comunicar? Bueno, yo tengo que comunicar una vez que me encuentre habilitada por el Ministerio de Educación y Culto cuando es una guardería. Y en el caso de la sala de lactancia, tengo que estar habilitada por el Ministerio de Salud. Entonces yo tengo que enviar esas habilitaciones como documento y dato a comunicar. O sea, una vez que yo tenga esa habilitación, comunico que tengo y tengo que tener la documentación de esas dos constancias. Aparte, este plazo es 30 días hábiles a partir de la fecha que me dieron ese permiso o habilitación, ¿verdad? Este es un compromiso muy grande porque aparte de eso, la empresa, si no tiene dentro de la empresa la guardería, tiene que otorgar a sus funcionarios alternativas que pueden ser la tercerización o quizás pagar también el servicio de guardería a un tercerizado. Entonces, ya, perfecto, sí, es muy importante este punto, ¿verdad? Para que también se pueda analizar un poquitito y ver cuál es la mejor opción que
para que también los empleados estén, digamos, resguardados, tranquilos y seguros Sí, en su lugar de trabajo, ¿verdad? ¿Y qué se entiende ahora sí por actualización de datos de los empleados? Bueno, así como los empleadores tienen que actualizar sus datos, las patronales tienen la obligación de actualizar también los datos relacionados a sus funcionarios. Y los datos que van a ser comunicados son, por ejemplo, los datos personales del trabajador, donde vamos a mencionar los tipos y número de documentos de identidad, nombre, apellido, nacionalidad, estado civil, fecha de nacimiento, sexo, nombre, apellido, tipo y número de documento de identidad, fecha de nacimiento del cónyuge o concubino, cantidad de hijos con su nombre y apellido y tipo y número de documento de cada hijo. O sea que en ese sentido, la patronal tiene que presentar o preparar un cuestionario, porque tienen que llenarse todos estos datos, para que pueda poder después comunicar esto, ¿verdad? O sea, tiene que haber un formulario base que tengan todos estos ítems y cuando ingresa un funcionario hacerle llenar eso o de lo contrario actualizar los datos de aquellos que ya tenemos luego dentro de la empresa y que a veces desconocemos, ¿verdad? Claro. En los datos complementarios del trabajador se indica que tienen que mencionarse si son pertenecientes a una parcialidad indígena o si tiene alguna discapacidad o tienen que mencionar en qué distrito, departamento, correo electrónico, etcétera, tienen. En relación a los datos laborales, les mencioné hace rato que tenemos que mencionar el cargo, la función, la descripción pide brevemente, ¿verdad? De las funciones, el salario base, la forma en que cobra, el lugar de prestación de servicios, porque tenemos que mencionar que él trabaja en nuestra sucursal o, por ejemplo, en la matriz, o los días laborales que le corresponden, los días de descanso, modalidad contractual y medios de pago. Se pregunta inclusive cómo le pagas. Y otros que ellos después pueden pedir relacionados a la salud y ocupación del lugar donde están prestando servicios nuestros trabajadores. Los datos deben ser actualizados dentro de los 30 días hábiles desde la entrada o salida. Pero anualmente debe comunicarse al momento, o sea, independientemente de la entrada o salida, nosotros todos los años tenemos que comunicar una vez al año por lo menos al dar vacaciones o antes de presentar los libros laborales, que son abril más o menos el periodo de tiempo. O sea, que hay que hacer una vez al año por lo menos, esto hay que hacer. Muy bien, licenciada. ¿Y qué se entiende cuando hablamos de traslado de empleados? ¿Cuáles son los datos a comunicar, los documentos, los medios y los plazos también? Sí. En ese sentido, el empleador que tenga más de una sucursal tiene la posibilidad de efectuar traslado de sus funcionarios de una patronal a otra sin que esto implique terminación de relación laboral. Y cuando el traslado es una sanción o consecuencia de una sanción que está prevista en los reglamentos internos, se debe comunicar conforme a lo que establece el reglamento interno. En todos los casos, los traslados tienen que implicar siempre una comunicación escrita. En los casos de que este traslado implique un traslado desde, por ejemplo, vos estás en Asunción y tenés que irte a Ciudad del Este, el Código Laboral establece que la patronal tiene que, en alguna medida, desembolsar dinero para que este trabajador pueda llegar allá, tener sus instalaciones, su casa, todas las comodidades que necesite para realizar. Tiene que asumir ese gasto de traslado. Con respecto a la sustitución de los empleadores, es importante decir de que muchas veces una sociedad o una empresa se transforma. Entonces la ley permite de que exista una sustitución de patronales y en ese sentido este traslado o estas sustituciones de patronales no implica la terminación del contrato laboral. Entonces esta resolución tiene previsto esa situación. Sí, justamente cuando hablamos acá, licenciada, de la sustitución del empleador, ¿verdad? Estamos hablando de eso, sí, porque ocurre muchas veces con unipersonal, se transforma en SA o en SRL o lo que sea, ¿verdad? O sea, o a veces una SA se transforma en otra SA y se traslada a ciertos funcionarios. Claro. Entonces vos puedes realizar eso, pero no tiene que terminar por eso el contrato laboral. Muchas veces la gente no sabe eso y agarra y termina o culmina el contrato, ¿verdad? Y se le tiene que pagar algunas cosas al funcionario en vez de respetar esa antigüedad que él ya tiene. Claro, sí. Y básicamente lo que se quiere preservar ahí es el derecho del trabajador, ¿verdad? Perfecto. Sí, excelente. Tenemos muchas preguntitas de la querida audiencia. Antes de empezar un poco con esto,
queremos darle tiempo a la licenciada que pueda tomar agua por lo menos, porque le hicimos muchísimas preguntas, no le dejamos descansar y queremos aprovechar para hacer un poco el sorteo de este hermoso Hopi que tenemos aquí. Vamos a sortear este Hopi entonces para que puedan disfrutar ay, con estos días calurosos del verano, que puedan pasar lindo, refrescarse un poquito y al finalizar el programa vamos a realizar el sorteo de este hermoso termo. Entonces, ¿les parece bien? Bueno, a ver un poquitito. Sí, vamos a conocer aquí a nuestro flamante ganadora del Hopi, Mónica Montserrat Domínguez Cara. Te llevaste este Hopi. Así que bueno, felicitaciones, Mónica. Te esperamos en Independencia Nacional 802 esquina Humaitá para que puedas pasar a retirar este hermoso Hopi. También les quiero comentar que a nosotros nos encanta, licenciada, recibir las fotitos de nuestra querida audiencia, aquellos que ya tienen sus termos o sus Hopi, que nos manden fotitos desde donde estén, los fines de semana, cuando salen a pasear con la familia, cuando salen a entrenar, cuando van al gimnasio, cuando están caminando. Nos encanta ver cuando están compartiendo una ronda de amigos, una ronda en familia. Nos encanta ver sus fotitos, así que envíennos, que con mucho gusto nosotros vamos a estar aquí compartiendo también sus fotos en nuestra red, porque nos encanta ver, disfrutamos y celebramos con ustedes cada vez que recibimos las fotos. Así que bueno, muchísimas gracias entonces a Mónica. Aquí está tu premio para que puedas pasar a retirar cuando te sea posible. Te esperamos. Ahora sí, vamos a ir con las preguntitas de nuestra querida audiencia. Entonces, mientras porque vos lees las preguntas, sí, quiero terminar un poco este claro, ciclo, por supuesto, mencionando de que existe una disposición final, ¿verdad? En donde las comunicaciones que se tienen que realizar no alcanza a las entidades públicas. Las comunicaciones previstas en este reglamento son optativas para las empresas de servicio o para los empleadores de servicios domésticos. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente está con el tema de que tenemos patronales por servicio doméstico y están preocupados de si están o no obligados. En esta resolución dice que ellos pueden optar, o sea, no le dice que es obligatorio. Por otra parte, también menciona esta resolución que los recibos de liquidación de salarios, vacaciones, aguinaldo y la liquidación final de haberes pueden ser confeccionados a través del sistema REO y serán expedidos en forma gratuita para las microempresas y empleadores de hasta 10 trabajadores que se encuentren al día con sus obligaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que los demás van a tener que pagar la misma tasa que se está pagando actualmente para sacar esos recibos. Hoy todavía no se puede hacer, pero más adelante vamos a tener esas condiciones. Se espera que para el año 2026 todo sea digitalizado y todos estemos ya dentro del sistema con estas opciones. Por otra parte, cuando exista el procedimiento de fiscalización, dice que ellos van a informar a la dirección del REO. Quería también comentarles un poco con relación a los libros obligatorios, que esto va a surgir a partir de todas estas informaciones que vamos a ir cargando. Estos libros todavía no están habilitados, pero van a ser habilitados seguramente en el transcurso de este tiempo y van a surgir a partir de estas obligaciones de ir cargando información. Por otra parte, quería mencionarles de que esto va a tener, por ejemplo, para las micro y pequeñas empresas, un libro especial que va a estar integrado a través de comunicaciones efectuadas en particular por ellos, ¿verdad? Están las sanciones previstas en el decreto 1989 que también están dentro de este PowerPoint y quiero comentarles de que tienen en azul todas aquellas establecidas dentro del decreto 1989 y la fecha de entrada en vigencia de estos libros, dice el MTES, que va a determinar la fecha para entrada en vigencia gradual de los libros de información laboral en forma digital y va a haber un registro único del personal en formato digital. Para ello establecerá la lista de empleadores obligados con una gradualidad que permita alcanzar la totalidad de los empleadores en el REO. Por otra parte, este 2024 va a ser la última vez que vamos a presentar la planilla anual por el sistema que conocemos, porque actualmente tenemos un sistema que después ya va a ser todo digitalizado, o sea, van a obtener la información directamente de todos los datos que vamos cargando. Por último, mencionarles de que ustedes, si tienen planillas atrasadas, pueden presentar aun cuando no hayan pagado sus multas, que en este momento no existe exoneración de multas, que en ese sentido solicitamos también esa exoneración, no tenemos respuesta, tenemos esperanza de que sí se haga algo,
Pero mientras tanto, dar cumplimiento a todo lo que se pueda, porque hasta el 31 de enero ustedes tienen posibilidades de comunicar todo aquello que se olvidaron sin multa, ¿verdad? Estamos hablando de comunicaciones e inscripciones. Y con respecto a las multas, como les dije, va a estar dentro de este material también. No sé si tenés alguna. Sí, tenemos preguntitas, licenciada. Acá nos dice Carlos González, buenos días. Todas estas comunicaciones en la resolución 991, como ser salarios, vacaciones, aguinaldos, utilizaciones, ¿hay obligación de declarar en blanco si es que la empresa no tiene empleados? Pregunta porque las multas suelen ser irracionalmente altas con el MTS, nos dice. Sí, en relación a las empresas que están inactivas o sin funcionarios, no tienen obligación ni de presentar planillas anuales ni de comunicar nada. ¿Por qué? Porque no tienen movimiento. Inclusive yo quería mencionar especialmente en relación a las embajadas, y en particular había una embajadora o una persona que trabaja en una de las embajadas que me consultó cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos. Al tener funcionarios paraguayos, la obligación está relacionada solamente a esos funcionarios paraguayos y tienen que cumplirse todas estas comunicaciones, inscripciones y demás. Ok, qué buen punto eso también, sí, excelente. Aquí nos pregunta María del Roja, para acceder a la exoneración de la multa de la RG 90, ¿hay que demostrar la falla del sistema Maracatú o se puede solicitar por no confirmar nada más el teléfono? Perdón, el correo. Ay, acá no se ve el talón. Bueno, yo les sugiero que confirmen sus talones, que preparen sus planillas Excel, que envíen al correo del Colegio de Contadores, que es capacitación.ccpi0@gmail.com. Y en ese sentido, si no tienen algún tipo de argumento o foto o lo que sea, no se preocupen, presenten igual sus declaraciones para que puedan acogerse a esta exoneración. Excelente. Aquí Teo y César nos pregunta, si un funcionario ya trabaja 10 años en un trabajo pero no tiene seguro de vida, ¿cuándo le correspondería cobrar? Bueno, en ese caso te recomiendo de que entres en la calculadora laboral que está disponible en Google, ¿verdad? O sea, escribí calculadora laboral, ahí mencionas los datos y te va a calcular tus derechos. ¿Por qué? Porque depende muchísimo del salario que te corresponde, o sea, del salario que vos estás teniendo. Y por otra parte, la recomendación es que hagas una denuncia en relación a tu empleador y pedirle que te inscriba en IPS, por supuesto, porque tenés derecho a recibir esa atención y pensionar para tu seguridad o tu jubilación más adelante, ¿verdad? Perfecto. Guadalupe Jiménez nos pregunta, buenos días, hay dos opiniones diferentes. Por un lado, hay profesionales que recomiendan separar las patronales en el sistema REOP, no así en IPS, como hay otros que recomiendan separar por sucursales en el sistema REI. Le comento lo siguiente. Por ejemplo, ¿verdad? Yo trabajo en un supermercado, ¿verdad? Entonces, a mí me conviene, si yo tengo una administración independiente por cada sucursal, tener una patronal en el sistema REI y una en lo que sería el sistema del Ministerio de Trabajo. Realmente en el IPS existe una obligación de tener una sucursal por distrito. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber dónde están trabajando las personas a fin de proveer los servicios que se necesitan para esos sectores, ¿verdad? No es, en este momento la gente del Ministerio de Trabajo inclusive dice, no es faltar al tema del IPS el que vos tengas una sola patronal y que tengas varias patronales en el MTS, o sea, no representa ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque a veces las actividades tienen particularidades que no se ajustan a esas obligaciones que se establecen en el sentido de, qué sé yo, hay zonas donde el IPS no tiene habilitados sectores o sanatorios o lo que sea. Entonces, si vos tenés una patronal IPS y declarás todo lo que corresponde, vos estás cumpliendo con tu obligación. Te dije de que es importante de que si tenés administraciones separadas, que habilites una para cada sucursal, pero si no, puedes mantenerte en una sola patronal y sí tenés que habilitar con respecto a dónde están trabajando, porque inclusive, como te dije, los tercerizados y todo tenemos que informar en este momento, ¿verdad? Sí. Licenciada Teresa Ortola nos pregunta, ¿qué pasa si aún no tenemos ganado, pero ya se está contratando tractorista? No tenemos registro aún en Senaxa. Ya.
En ese sentido, lo que vos tenés que analizar es si qué relación vas a tener con tu tractorista, si va a ser un contrato temporal, si va a ser un contrato permanente. Y en ese sentido, igual podrías habilitar, ¿verdad? Con relación a tu sucursal, porque supongo que vas a habilitar también en lo que sería tu RUT una sucursal para la estancia, ¿verdad? No sé si de repente no tenés eso, puedes mencionar que más adelante vas a proveer la documentación. Perfecto. Ya está. Entonces, Teresa respondió a tu preguntita. Stephanie Bogado nos pregunta, ¿para la empleada doméstica también se debe inscribir o solo tengo IPS? Sí, con relación a eso mencioné, ¿verdad?, de que esta disposición establece que es una opción dar cumplimiento a esta disposición. Entonces, los servicios domésticos pueden permanecer en IPS solamente, o si el empleador quiere, puede hacerlo también en el Ministerio de Trabajo. Perfecto. Rosana nos pregunta, ¿qué pasa con los empleados que están antes del 2024 y no están sincronizados con IPS? Bueno, en ese sentido tendrías que meterle pata porque tendrían que estar sincronizados ya tus funcionarios. Tenés que ver qué pasa, de repente ocurre de que existen errores en el RUT. Lo que sería, bueno, es importante que vos actualices un poco tus informaciones en el IPS y en todo caso te acerques a la gente del MTES para ver por qué no te está estirando, porque tendrías que sí o sí tener asignado ya una patronal. Si de repente no está relacionada a tu RUT, puede ser que esté relacionada a otro, entonces es muy importante que te acerques y que veas cuál es tu situación. Perfecto. Aquí Rosalina Brito dice, ¿las ausencias se comunican solo en el MTES o también en IPS? En el IPS comunicas porque acordate que vos estás pagando sobre los días trabajados. Lo único que no se comunica en el IPS es el tema del aguinaldo y las vacaciones, ¿verdad? Después todo lo demás hay un proceso que tenés que realizar, por ejemplo, cuando tenés sanciones o tenés ausencia, vos tenés que comunicar al MTES y con el documento de constancia que te da el MTES, vos comunicás en el IPS. En el IPS los plazos son de 3 días, entonces en ese sentido son diferentes los plazos que tienen en el Ministerio de Trabajo y el IPS. Acá nos pregunta Ninfa Abogado, para realizar la cancelación patronal en el MTES, ¿también se comunica por el sistema REO o debe ser en forma presencial? Todo se puede realizar a través del sistema REOT, ¿verdad? En este momento. Perfecto. Carlos González dice, segunda consulta sobre la inscripción de la sede en Asunción de los agropecuarios. ¿Qué pasa si es solamente sede social y no hay empleados dependientes? No se utiliza para producir. Si no se declara como sucursal en el RUC, ¿surge obligación de inscribir en IPS y en MTES? Con relación a la patronal, sí tenés la obligación de habilitar por lo menos como casa matriz, porque acuérdate que acá cuando empecé mi charla de hoy te dije que existe una obligación conforme al RUT. O sea, tu constancia de RUT es lo que a vos te va a indicar qué sedes tenés que tener habilitadas. Si vos tenés estancias en el interior, tendrías que habilitar y mencionar solamente de que tenés actividad patronal en la sucursal, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí o sí tiene que tener registrada tu matriz y tus sucursales. Muy bien. Ninfa Abogado dice, ¿en qué caso la patronal, perdón, en caso que la patronal esté sin movimiento, también se debe actualizar los datos? Con relación a ese tema, sí te sugeriría que actualices porque muchas veces esas empresas se venden, las que están sin movimiento, ¿verdad? Y es importante cumplir esa actualización anual. Que con los demás aspectos de esta resolución no estás obligado. Perfecto. Andrea Celeste Gómez nos pregunta, consulta, en el caso de una empresa ganadera que identifique dentro de su recibo un monto específico mensual en concepto de alimentación, ¿esto paga IPS también? Sí, debería pagar IPS para que pueda ser deducible tributariamente hablando. Okay. Joana nos pregunta, si ya contaste tu inscripción en IPS y REOP hace años, ¿necesariamente hay que rellenar de nuevo el formulario para que se automatice el proceso? Supuestamente si ya tenés de años anteriores habilitado esto, vos lo que tendrías que entrar en el REO y ver tu situación. Probablemente yo les comento a la gente que eso estiran y está todo en blanco, entonces tenés que llenar los datos y tenés tiempo hasta el 31 de marzo para llenar los datos relativos a la empresa. En relación a los funcionarios, como les dije, la actualización tiene que ser cuando le das las vacaciones o cuando entra o sale dentro de los 30 días o cuando vas a presentar tu planilla laboral, tiene que ser antes de eso.
Acá justamente María Esperanza Cardoso dice, en mi caso ya hice las actualizaciones en octubre 2024. ¿Tengo que volver a hacer ahora hasta el 31 de marzo 2025? Sí, porque es anual. Muy bien. Después acá tenemos otra preguntita. ¿La actualización es del empleador o del empleado o de ambos? De ambos. El empleador tiene tiempo del 1 de enero hasta el 31 de marzo para actualizar sus datos. De los trabajadores, como te mencioné recién, es cuando entra o sale dentro de los 30 días hábiles y o cuando comunicas vacaciones y o antes de presentar tu planilla anual. Aquí tenemos las mismas preguntitas de dos personas diferentes. Guadalupe Jiménez y Aida Grosli nos preguntan, ¿se debe dar ingreso a cada personal tercerizado o solo a su patronal? Se tiene que dar ingreso a cada personal y estamos hablando de nombre y apellido de esa persona y lo que se va a cargar es el RUT de su patronal. Stephanie Bogado nos pregunta, con esta resolución estamos obligados a comunicar liquidación de salarios mensual a partir de este año 2025. Sí, se va a obligar, pero todavía no está habilitado. Estamos hablando de que va a ser más o menos a mitad de año, no sabemos realmente cuándo, porque tienen que preparar su sistema. Se va a hacer eso para que más adelante puedan ser generados los libros, los recibos, etc. Guadalupe Jiménez nos pregunta, ¿qué documentos se deben levantar en el sistema REOP al momento de darle ingreso al personal? Básicamente lo que se te pide es la cédula de identidad y la constancia del IPS. Muy bien. Mónica Domínguez nos consulta, si tenemos funcionarios con antigüedad mayor a 1 año, ¿las renovaciones del contrato laboral se pueden hacer cada 6 meses o debe ser cada 1 año? Bueno, en ese sentido vos tendrías que decirme si qué tipo de contrato le haces firmar. Si es por tiempo definido, vos decís que ese contrato dura 1 año o 6 meses o lo que sea. Cuando es indefinido, no necesitas renovar. Lo que es importante también en este caso es entender de que muchas veces los empleadores hacen firmar contratos definidos para que el empleado no tenga antigüedad ni derechos. Entonces, eso un poco también hay que analizar y ver un poco desde la perspectiva de qué es lo correcto hacer, ¿verdad? Perfecto. Marta María Benítez dice, ¿qué pasa si no se comunicó las vacaciones en IPS? Igual se comunica en el MTS. En el IPS no se comunica vacaciones. ¿Por qué? Porque vos igual estás pagando un salario y sobre eso se declara IPS. En el MTS sí o sí tenés que declarar. Yo te invito a que hagas una depuración un poco de tu situación con relación a tus empleados o tenés que analizar quiénes están vigentes en relación a IPS al 31 de diciembre, ver si comunicaste todas las ausencias, todos los permisos, las vacaciones, el aguinaldo, etcétera, ¿verdad? O sea, hacer todo lo que corresponde sin multa hasta el 31 de enero. Perfecto. Viviana Martínez Vargas dice, ¿el tema de los aguinaldos pagados serían de los activos a diciembre o todos aquellos que se fueron saliendo durante el año? Si entras en el sistema ahora para informar, te vas a dar cuenta que solamente son de los activos. Se comunica, como dije hace rato, datos relacionados al empleado, la fecha en que pagaste y el monto que pagaste. Muy bien. Mariana Ríos nos pregunta, Raquel María nos pregunta, ¿los exámenes médicos ya están vigentes y tienen multas? Sí, los exámenes médicos están vigentes. Es obligación de la empresa pagar los iniciales, ¿verdad? Los periódicos tendríamos que analizarlo. Y en ese sentido, en este momento no está ninguna de las multas vigentes en este momento, ¿verdad? Perfecto. Fátima nos pregunta, ¿los contratos se deben comunicar? ¿Podría hablar sobre el registro único de personas, MIPYMES? ¿Esto se debe realizar en el MTS o en el MIC? Sí, todas las comunicaciones relacionadas a MIPYMES se van a hacer siempre a través del SOACE del Ministerio de Industria y Comercio. En ese sentido, el registro único de personas todavía no está habilitado y es un proceso que se debe realizar, ¿verdad? En este momento salió una nueva ley de MIPYMES, entonces tenemos que analizar todo desde el nuevo enfoque que están dándole, porque inclusive hay un cambio en la ley con relación a la parte laboral. Entonces, te prometo que voy a leer bien todo y vamos a tener una charla posteriormente. Muy bien. Vera Roja nos pregunta, ¿cuántas horas antes de entrar y cuántas horas después de salir se considera accidente laboral que sufra el trabajador que sufra en el traslado? Dice, si el trabajador tiene que ser. Sí, como les dije anteriormente, las resoluciones mencionaban cantidad de horas. En este momento ya no. Ya no. Muy bien.
Jacqueline Saya nos pregunta, dice una pregunta para la Licen. ¿El chequeo médico de los empleados debe renovarse de manera anual? Sí, existe lo que sería el chequeo médico al entrar. Y los periódicos es una vez al año y va a depender muchísimo en las áreas de trabajo en que se encuentren, porque hay algunas empresas donde la persona, por ejemplo, está en contacto con un alimento, entonces sí o sí es necesario que esa persona se realice exámenes periódicos, ¿verdad? Existe una resolución especial que menciona cuáles son los que tienen que realizarse, pero puede entrar dentro de un examen normal que cada persona se hace. O sea, yo, por ejemplo, una vez al año me hago un examen completo. Claro, ese mismo puedo acercar a la empresa y la empresa puede guardar una copia de eso, ¿verdad? Eso ya es un examen médico que va a entrar dentro de lo que se llama periódico, que es una vez al año. Lo que nosotros podemos pedir como recursos humanos para no entrar en gasto es de que acerquen esos exámenes médicos en cualquier periodo de fecha que se realicen, ¿verdad? Porque durante el año se puede realizar. Claro. Y ahí te traen una copia y con eso voy a cumplir las disposiciones vigentes. La inicial es la que sí o sí, ¿verdad? Va a pagar el empleador. La inicial, perfecto. Acá nos pregunta Ana Reinaldi, en el caso de aguinaldo, ¿nos sirve como documentos los recibos que proporcionan los sistemas de las empresas o sí debería ser del sistema o actualmente los sobres del Ministerio del Trabajo? Y actualmente se recomienda, yo le comento que anteriormente, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo exigía de que estos sistemas particulares soliciten la autorización para su uso, pero de igual manera te exigían que imprimas con el sello de, o sea, que pagues esa tasa de 1.500 guaraníes que ahora es 3.000, creo, ¿verdad? Entonces, más adelante, sí o sí vas a imprimir, por ejemplo, del REOT, pero vas a pagar esa tasa, porque eso es parte del ingreso que ellos tienen, ¿verdad? Muy bien, licenciada Cari Notario nos pregunta, la multa que se extendió al 31 de enero de 2025, ¿desde qué año permite poner al día? En relación a las comunicaciones no hay años establecidos, ¿verdad? Estamos hablando solamente de inscripciones patronales de aquellas que no hiciste, por ejemplo, en el MTES, ya sea de la matriz o sucursales. Estamos hablando de comunicaciones de entrada, salida, vacaciones, matrimonio, reposo, etc. Y en ese sentido no hay un periodo determinado. Es hasta el 31 de enero sin multa. Muy bien. Laura nos pregunta, si queremos igualar los datos del IPS con el MTES, ¿cómo comunicar las ausencias? En el MTES te da la opción de ausencia, pero en IPS solo permiso. Bueno, en ese sentido, con la constancia que te otorga el MTES cuando comunicas la ausencia, puedes meter en permisos. Existe una diferencia de vocabularios, inclusive en las actividades que están establecidas en IPS y MT. Ahí hay un conflicto de intereses porque utilizan palabras que no son similares entre sí y a veces es difícil de ubicar. Entonces siempre tenemos que hacerlo en forma próxima, ¿verdad? Buscar algo que más o menos se asemeje y vos vas a tener la constancia. Si vos comunicas en MT, te sale una constancia inmediatamente, ese mismo alza en el IPS y con eso ya te respaldas para justificar ese día que él no estuvo presente. Justo acá pregunta Tania Elena Quiñones, ¿verdad? ¿Con qué se documenta en el IPS las ausencias? Entonces acá sí, con la constancia que vos hayas comunicado previamente al Ministerio de Trabajo. Perfecto. Daisy Centurión dice, ¿los contratos laborales se deben alzar también? En este momento no. Tu obligación es mantener esos contratos contigo. Si no tenés, te sugerimos que prepares, que confecciones, ¿verdad? Y que adecues a lo que vos estás declarando hoy, ya sean montos, fecha y demás, ¿verdad? Para que no exista ningún tipo de divergencia en tu información. Alfredo Abogado nos consulta, las unipersonales que no tengan funcionarios, ¿no es necesario inscribir en el MTES? Y tendría que tener patronal sí o sí, aunque estén inactivos. Muy bien. Soledad Abogado nos pregunta, pero si tenés 10 mujeres y ninguna tiene hijos o ya tiene hijos mayores, ¿igual se debe habilitar la sala de lactancia? Sí, así dice la ley. Muy bien. Bueno, perfecto. Creo que con esto podemos dar nosotros por concluido un poquitito. Veo acá que siguen escribiendo. Me encantaría poder seguir, pero también en honor un poco al tiempo de la licenciada. Yo creo que sí, ¿verdad? Nos volvimos a exceder en nuestro horario porque ya son casi una hora ya. Agradecemos muchísimo, ¿verdad? A la querida audiencia este interés, sobre todo en querer aprender, querer capacitarse, por supuesto, querer mejorar también a nivel profesional y dar un óptimo servicio a nuestros clientes y muchos de ellos también seguramente están ejerciendo la profesión en sus propios establecimientos también, así que bueno, muchas gracias
a la licenciada Lilian Torres. Muchas gracias por su tiempo, por esta buena predisposición. Licenciada, ¿dónde te pueden encontrar? De repente alguien que quiera tenerte como asesora o consultora, a ver un poquitito mejor, ¿a qué número y dónde tenés redes? Contanos un poquitito. Sí. Básicamente yo tengo una red personal, ¿verdad? A nombre de Lilian María Torres Aguilar. Sí. Mi teléfono es el 0981-128-100. Ahí Gerardo está poniendo los datos relativos a Resistencia. Yo represento a Resistencia Contable del Paraguay. Soy la que estoy un poco en la cabeza de este grupo de compañeros que estamos trabajando en pos de la profesión. Cualquier duda o consulta, tenemos grupos laborales, ¿verdad? Te comento que tenemos 2 grupos laborales con 2.000 personas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y otros 20 grupos más, ¿verdad? Referidos a diferentes tipos de impuestos u obligaciones. Así que le invitamos a ser partícipes de estos grupos para efectuar sus consultas y ayudarlos. Yo quiero agradecer particularmente a StarSoft por esta oportunidad, porque estamos a 8 días del mes de enero, así que la gente tiene todavía un tiempito para ponerse las pilas y hacer lo que corresponde, porque le comento que esta fue la 3ª vez y va a ser la última vez que el Ministerio de Trabajo nos da esta oportunidad, así que no quiero que desaprovechen, no quiero que les ocurra lo que ya nos ocurrió con la RG 90, y les pedimos para que se pongan las pilas y que puedan llegar con todos los logros que corresponden a cumplir con sus metas en recursos humanos, en contabilidad, en lo que sea, ¿verdad? Excelente, licenciada, me encanta. Realmente veo que la gente sigue escribiendo, me encantaría poder. Creo que necesitamos una parte 2, ¿verdad? Resolución de una parte 2. Lo que podemos hacer es otro espacio donde solamente se conteste preguntas. Exacto, también, porque veo que sí, la gente con muchas inquietudes y con ganas de aprender todavía un poco más. Problema. Así que bueno, agradecemos a la licenciada Lilian, están pidiendo también materiales, pueden comunicarse sin problema y... Voy a pasar, voy a corregir un poco algunas palabras que he visto. Les comento que hice en la madrugada, entonces veo que hay algunos errores que te voy a corregir, ¿verdad? Entonces corrijo y les envío, ¿sí? Perfecto, excelente. Entonces ya sabe, la querida audiencia, que pueden contar con este material y cualquier inquietud, cualquier duda, ya la licenciada mencionó, ¿verdad? Los grupos en donde están súper activas son ellos, digo porque es realmente donde están profesionales, tanto licenciados como licenciadas, ¿verdad? También. Así que bueno, qué lindo sería que se puedan sumar a todo esto, ¿verdad? Y apoyar un poquitito a la profesión, a esta noble profesión contable, ¿verdad? Lo que tenemos que mostrar más adelante, si podés, es el tema de recursos humanos, para que la gente tenga la oportunidad de ver cómo el sistema engancha. Facilitar la información de que sí o sí necesitas tener el contable, o si también puede ser usado con otros sistemas en forma paralela. Así mismo, ¿verdad? Y aprovechando también esta oportunidad que la licenciada nos da en este espacio, entonces me gustaría comentarle un poquitito más sobre el sistema de recursos humanos, justamente, ¿verdad? Que puede ayudar a agilizar las tareas de recursos humanos, mejora la satisfacción de los empleados e impulsen esa productividad con nuestro sistema integral de recursos humanos. ¿Cuáles son algunos de los módulos que tiene? Tiene planilla de salarios y aguinaldos, libros laborales, migraciones de horario biométrico, gestión optimizada IPS y planillas anuales del MTS. También tenemos la parte de procesamiento eficiente de nómina. Así que para cualquier consulta ustedes pueden comunicarse al 021-729-0909, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales con mucho gusto pueden proveerles de toda la información necesaria para ayudar un poquitito en este trabajo que ahora sí nos damos cuenta, ¿verdad? Que se amplía bastante. Entonces es también una oportunidad laboral para poder, muchas veces de repente, así como bien decía la licenciada, hay algunos que se quieren especializar en esta área, ¿verdad? Y por supuesto, entonces, qué lindo poder llevar, de repente, la empresa tiene su contador o contadora y la parte de recursos humanos está totalmente, entonces, ya tercerizada con otra persona, así que es una brillante oportunidad laboral que queremos que la aprovechen. Bueno, licenciada, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por tu tiempo. Ahora queremos ir al sorteo de nuestro hermoso termo artesanal. A ver un poquitito, ya vamos a pedirle ayuda aquí a nuestros colaboradores de marketing para que puedan también entonces realizar el sorteo de este hermoso termo artesanal. A ver quién se va a llevar, quién va a disfrutar de estos ricos tereré ahora en el verano. Ahí está, Omar Segovia, felicitaciones. Te ganaste este hermoso termo. Queremos que vengas a visitarnos, queremos conocerte, sacarnos una foto contigo y poder mostrar así este hermoso premio que te ganaste hoy. Te esperamos en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, para poder pasar a retirar tu premio. Muchas gracias nuevamente, licenciada Lilian. Gracias a toda la querida audiencia.
Será entonces hasta un próximo encuentro de Enfoque Tributario 360, este espacio oficiado por la empresa StarSoft, líder en desarrollo de software.